Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso para poder recibir a sus visitantes. Por eso te invitamos a estar informado sobre cuáles son los accesos, horarios y sectores disponibles para visitar Parque Met. Más información en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Con Penguin Random House y Radio La Clave te invitamos a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro, que ya lo he dicho bastante, fue a petición de público porque ya lo rifamos una vez y se fue rapidísimo. Es la biografía de Mario Kreuzberger con ganas de vivir. Penguin Random House y Radio La Clave ya sabe cómo concursar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestros invitados del día de hoy. Estamos con Luz Poblete de Evópoli. ¿Cómo estás, Luz? Hola, Fernando. Muy buenos días. Y también estamos con Axel Callice, sociólogo, director de tuinfluyes.com, con quien estuvimos ayer en la noche en Última Mirada. ¿Cómo estás, Axel? Sí, ahora hacemos la segunda parte. Ahora hacemos la segunda parte, exactamente. Hola, Luz. Parece que ya está en campaña. Hola, Axel. Aquí ando recorriendo, sí. Buscando votos. Bueno, ¿cómo se para que no termine esto siendo un programa de proselitismo político, pero una pregunta es, ¿cómo se buscan votos hoy día con toda esta nueva intromisión, llamémoslo así, de un número gigantesco de votantes que no habían votado antes, que tienen características distintas? ¿Qué se hace de nuevo para buscar a votantes que son mucho más probablemente refractarios a lo que era la forma histórica, Axel, de hacer campaña? Hay algo que no pasa de moda, que es para invitar a los electores uno tiene que ser conocido por las personas. Y yo diría que el bien más escaso en este minuto, y esto es algo que vamos a verlo en la próxima elección, es el nivel de conocimiento, el famoso nivel de conocimiento. Porque durante, ya esta cosa como rutinaria, durante los últimos 25, 30 años, el espectro político se movía muy poco. Es decir, había muy poca renovación, por lo tanto las personas iban creciendo en sus cargos y los niveles de conocimiento eran más o menos parejos en general para todos los parlamentarios. Pero ahora vamos a tener, Fernando y Luz, una característica muy importante, porque se ha producido un recambio y hay un recambio forzado. Son 39 los diputados que dejan el Parlamento. Hay algunos que ya se fueron a ministros y otras cosas, a la Convención Constitucional. Y son 5, con Felipe Arbuez, son 5 senadores los que dejan. Más hay, todavía no he hecho el cálculo preciso, pero hay una serie de diputados que van a cargos de senadores y hay otros que desistieron de ir, como el caso Camila Vallejo, Maya Fernández, sí, y otros que ya no le interesa el Parlamento o quieren buscar otro horizonte. Giorgio Jackson también, que no se inscribieron. Entonces, lo que tenemos es una situación que se nos va a renovar sí o sí a lo menos un 60% del Parlamento. Y por lo tanto, la oportunidad que tiene Luz de ser electa
es muy importante, pero te sigo diciendo que lo más relevante es primero que la gente te conozca, y eso se ha vuelto tremendamente difícil, porque hay tanto candidato, tanta elección, que cuesta anclar un concepto para que la mente te asocie, y eso deviene en lo más complejo en este minuto. Y luego se ve el tema de lo que se llama la adherencia electoral. Pero para que haya adherencia electoral, lo primero es existir, como dicen los publicistas, lo primero es existir en la mente de las personas. Sí. Bueno, ese va a ser un buen desafío, Luz, y bueno, me imagino que durante los próximos días vas a estar en eso hasta que haya las elecciones. Pero Hasta el 21 de noviembre. Hasta el 21 de noviembre. Bueno, un cambio de vida que es en general bastante abrupto en este tipo de cosas, porque esto es de las cosas que efectivamente te cambian la forma de vivir. No es solamente un cambio de pega, es un cambio que es bastante mayor en términos... Y por eso que cuando la gente decide no competir por un escaño o se va, es interesante saber por qué razón puede ser que una cosa que aparece tan atractiva de pronto, sin estar obligado, por cierto, tú dices, prefiero no seguir. Bueno, yo quería agregar a lo que dijo Axel, a propósito de que ha ido cambiando el votante, ¿no? Y qué es lo que realmente está buscando cuando mira a un candidato. Sí, el conocimiento es súper importante, pero lo que pasó con el fenómeno de los constituyentes, especialmente, que que ganaron muchas personas independientes y también desconocidas al menos en el ámbito político, que no eran que hubo un castigo a la política tradicional, a los políticos tradicionales, que los rostros nuevos o las personas nuevas, pero que tengan su claridad respecto de las causas por las que quieren defender, también fueron dos fenómenos que entraron en esta juguera respecto de las elecciones o la decisión de voto. Entonces, que es importante como agregar eso. Nosotros vimos varios estudios cualitativos, no tanto los cuantitativos, sino que ambas cosas de cómo coinciden los perfiles de las personas que ganaron. Es cierto que es una naturaleza distinta. Ahora no vamos a tener las listas de independientes como ocurrió en las constituyentes. Volvemos a la forma tradicional, que los independientes van dentro de la lista de los partidos, de los conglomerados, pero efectivamente hay una oportunidad, por un lado, por la renovación forzada respecto de los candidatos por el tema de la no reelección, y por otro lado el que hoy día el electorado está dispuesto a votar por algo nuevo, pero que tenga muy claro las convicciones, y eso es lo que hay que dar a conocer, no solamente que te conozcan a uno como persona, sino que también qué es lo que defiendes y si eso te hace sentir identificado con lo que uno quiere o lo que pretende que defiendan y te representen dentro del Congreso. Dicho eso, efectivamente ser candidato o estar en política hoy es un tremendo desafío, porque frente a ese desprestigio que tienen hoy día los partidos políticos, especialmente quienes estamos, porque al igual que yo, muchas personas, cientos de personas, por lo menos Evópoli, que es un partido nuevo, que nació en democracia, el 90% de su padrón nunca había militado antes en un partido político, en el cual me incluyo. Y el desafío era, bueno, dado que criticamos tanto la política, pero sabemos que es necesaria, ¿por qué no hacemos el intento y lo cambiamos por dentro? Que yo creo que son muchos de los rostros nuevos que están dando vuelta, y para eso han transcurrido varios años en que uno va haciendo un trabajo y va construyendo una cierta trayectoria en eso, pero también uno tiene una trayectoria que es profesional, que es de querer aportar desde el ámbito que uno le ha tocado estar en sociedad, como de poder intervenir y aportar desde ahí, pero efectivamente es un cambio. Estar en política ya es un cambio de vida, porque además tú sabes que te expones mucho más que un trabajo tradicional, que es más que nada vocacional, y que de verdad tiene algo yo lo analizaba en algunas entrevistas que me hicieron como psicóloga, que los rasgos psicológicos para alguien que está en política, por un lado hay que tener algo de narcisismo, ¿verdad? Por pensar que uno puede cambiar las cosas, como que puede cambiar el mundo, ¿no? Que por otro lado hay que ser un poco obsesivo, porque hay que ser perseverante con la causa que uno quiere defender, y le da con su causa,
O sea, algo de obsesivo, pero también algo de masoquista, porque sabemos que el aporte mediático o la exposición pública, el que por el hecho de estar en política, como inmediatamente hay una connotación negativa, una evaluación negativa por cómo están las cosas hoy, entonces y uno da la pelea igual pensando en que puede ser un aporte, entonces... Sí es un cambio de vida y sí tiene esos rasgos psicológicos, un poquito de locura, ¿no? Sí. Estar en esta aventura. Bueno, pero esa es la cosa que se ha escogido y vamos a estar monitoreándote atentamente, Luz, a ver cómo sigue la cosa. Vamos ahora a las cosas que están ocurriendo en términos noticiosos. Bueno... Ha habido toda una discusión en las redes sociales sobre si es un premio de consuelo lo que le dieron a Jimena Rincón, digamos, al ser ungida como nueva presidenta del Senado. Pero para los efectos prácticos, ahí se tenía que normalizar una situación que a veces se da por cargo, pero si no, había todavía abierto un boquerón bastante grande, Axel, que yo no sé qué tanto eso comprometía la potencialidad de votos que Jasna Proboste puede tener. Sí, o sea, yo creo que lo que sucede en el Parlamento es bastante del mundo paralelo de ahí de la política más pequeña en comparación con los grandes temas que la ciudadanía está pendiente o está viviendo. Yo creo que actualmente no más allá del 10% de los chilenos saben quién es el presidente del Senado, o sea, si tú examinas hacia atrás, hay presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados que ni siquiera los propios pares, o sea, el mundo de la política lo ubica mucho. Entonces, lo que hace es que Jasna Proboste supo sacarle provecho en un minuto que era súper clave con esto de los mínimos comunes y logró tener, como se dice en la jerga de campaña, su cajón de manzana para subirse y existir en una coyuntura donde Unidad Constituyente no tenía ningún candidato potente. Jimena Rincón era la carta y Heraldo Muñoz, y la verdad es que marcaban muy poco. Así que no sé si esto le constituye algún tipo de perjuicio o beneficio que sea Jimena Rincón la heredera de esto. No sé, hasta ahí. Una cosa que sí es interesante, Luz y Axel, es que son creo que 9, que eventualmente pueden terminar siendo 7 las candidaturas presidenciales que se han inscrito. Pero ¿a cómo se calificarían, Luz, cómo tú calificarías las distintas proposiciones de políticas presidenciales en términos de las personas que ya conocemos? Tenemos, bueno, por cierto, a los que resultaron elegidos en las primarias. Tenemos a Sebastián Sichel, tenemos a Gabriel Boric, tenemos a Jasna Proboste, pero también hay una bastante alta gama de personas que ya han estado antes, a Eduardo Artés, Marco Enrique Sominami, tenemos gente nueva como Diego Ancalao, tenemos, por cierto, toda una cantidad de gente que al ponerlos como nombres, da la impresión que están, en condiciones de competir. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Mira, ha sido un tema que discutimos en la mañana también en otra radio amiga. Era respecto de cuál es la intención o cuál es la reflexión que hacen las personas cuando se presentan como candidato presidencial. Porque por un lado yo veo como 3 tipos de candidatos, ¿no?
Uno, el institucional, el que estuvo presente o sea, que es parte o de un partido político o que participó, en el caso como de Sebastián Sichel, un independiente que participó de una primaria masiva, legal, institucional, para representar a un bloque, a una cierta base de ideas, como también lo hizo Gabriel Boric. También dos rostros que son nuevos, que son jóvenes, que piensan más que están pensando en esta transformación que estamos viviendo de cara al futuro. Incluyo ahí a Yasna también, porque por supuesto es parte de este bloque, de estos bloques políticos, con una primaria, con una consulta, pero sin embargo está dentro de ese lote. Después está el otro lote que de verdad me cuesta entender la razón por la cual se vuelven a postular, que es un Marco Enríquez Ominami, un Parisi, que efectivamente es como que no estuvieran leyendo que lo que quiere la ciudadanía es algo nuevo, algo distinto, ya sea en su rostro, ya sea en las ideas, ya sea en la forma de hacer política. Entonces, creo que están ese lote que vuelve a insistir en mostrar un rostro tradicional, más de lo mismo. ¿Qué distinto puede mostrar un candidato que ha estado 4 veces en la papeleta, verdad? Y está una fuerza nueva política como la Lista del Pueblo, que quiso también tener una representación a propósito de mostrar un proyecto desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales, más allá de que puede ser un poco cuestionable la manera en que eligen o no a este candidato, sin tener un proceso deliberativo, más participativo, más ciudadano, pero considerando cómo le fue la constituyente, tener el derecho a competir para representar una visión nueva de país a propósito de lo que vienen representando desde los movimientos sociales. Sí. Eso es lo que veo. Sí, en todo caso, por muy repetitivos que sean, por muy pequeños que hayan sido antes en términos de votos recibidos, no cabe la menor duda que estamos ante una competencia donde todos los votos son bienvenidos. Y por lo tanto, cuando alguien recoge votos que van a terminar en pequeños porcentajes, pueden ser determinantes en algunos casos para definir quién pasa o no pasa a segunda vuelta o incluso quién gana. Axel. Así es. Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención, bueno, yo anoche te decía que yo creo que hay como candidatos, me siento como uno de los fundadores de haber empezado a hablar por primera vez hace 6 años de los candidatos, de los partidos PYME, cuando empezó todo esto del financiamiento legal a la política, y hoy en día estamos viendo ya la decadencia de los partidos PYME, que hay algunos que están a punto de extinguirse, y también yo creo que existen los candidatos PYME. Y ahí para lograr, porque no solamente el financiamiento del voto que te entrega el CERVEL, que son estos casi 1.400 pesos por voto obtenido, sino que también lo que se hace con una candidatura a la presidencia. Hay algunos que interpretan que esto es como comprar una protección especial para tiempos turbulentos en términos judiciales. Pero también genera una posibilidad de agenda y de ser alguien en el mundo de las charlas, de la influencia, de los conocimientos, que también permite cierto grado de subsistencia política y económica. Entonces ahí un poco yo separo a algunos candidatos que están, llamémosle, hasta con negocios colaterales, como el tema de Lorenzini, que Felice Forrado intentó inscribirse como lista, es decir, que es como ya la última aberración de la política es que una empresa se convierta en un partido o una serie de miembros de una especie de capitalismo popular se sientan que también tienen el poder para presentar candidatos. Entonces ahí ya es el desfonde en términos de una cierta ética y una cierta funcionalidad de la separación de lo político con lo económico. Por suerte, recordemos que el CERVEL rechazó las listas de Felice Forrado. Bueno, ahora tenemos al mentor de Felice Forrado a punto de ser candidato presidencial, y con una serie de temáticas y una serie de estándares éticos que a mí me dan pánico.
Entonces, me dan pánico no porque pueda ser presidente, sino que porque vamos a escuchar elementos de política pública dentro de los debates que pueden generar una disonancia cognitiva en términos de esta línea que entre el dinero y la política. O sea, podemos tener un retroceso muy grande. Y un poco como lo que te decía anoche, yo separo a Artés del resto y a Diego Ancalao, porque yo creo que ellos están en una lógica mucho más de mostrar del testimonio y de mostrar ciertos contenidos. Dicho esto, quería hacer un punto aparte, porque estoy un poco sorprendido de los errores que ha hecho Sebastián Sichel en la última semana. A mí me tiene como que sorprendido, primero, la plantilla parlamentaria y el tema de las fotos, pero por ejemplo, esto de nombrar a Catherine Martorell como una de sus voceras, siendo que todo indica que lo que tenía que hacer Sebastián Sichel era separarse del gobierno, tomar distancia del 20% crónico del gobierno que tiene que ver con el plebiscito, lo constituyente y la aprobación. Yo no sé si es porque no tiene el poder para decidir o realmente va a asumir en sus espaldas el prestigio y la reputación de Sebastián Piñera y el gobierno. Para mí eso es algo que no logro entender y lo dejo como un tema. Preguntémoselo a Luz. ¿Había posibilidad de hacer algo distinto, Luz, o no? Mira, me cuesta, a mí no estoy yo en el comando porque efectivamente lo que dice Axel es cierto. Él ha querido mantener cierta distancia con los partidos políticos más allá de la disposición de querer trabajar con él, apoyarlo territorialmente, políticamente dentro de los espacios que él nos va permitiendo. Si elige a Catherine Martorell, yo no quiero desconocer los méritos que ella pueda tener en términos de vocería, la relación humana que tienen entre ellos dos, como para decir, mira, yo creo en ti que puedes ser mi vocera. Pero tiene un punto, Axel. Efectivamente, nosotros nos hemos mantenido muy respetuosamente y muy en forma muy prudente respecto de que Sebastián pueda vivir esta candidatura lo más independiente posible de los partidos, entendiendo que vamos a tener un rol, pero no protagónico, y eso también tenía que ver con este distanciamiento del gobierno para que pudiese funcionar el gobierno los meses que le quedan, tranquilo, conteniendo lo importante, pero no involucrándose en esta carrera presidencial, dado la percepción que existe de él y de sus decisiones. No tengo mayor información de por qué hace esa decisión, pero creo que Axel tiene un punto respecto de eso. Sí, y en el caso de los otros contrincantes más establecidos, como el caso de Jasna Proboste y Gabriel Boric, bueno, las movidas de campaña todavía están en ciernes, no son todavía definitivas, pero Gabriel ya está distribuyéndose por el país, tiene jefa de campaña y tiene una estructura que pasó por unos ripios de roce ahí bastante áspero por lo que fue el resultado de esa primaria que tuvieron con Daniel Jadwe, donde hubo de alguna manera en un momento dado resistencia. Incluso Jadwe sugirió la posibilidad de tener un camino propio, el PC, pero ya, eso aparentemente se allanó o quedan las cicatrices, Axel. No, mira, fíjate que el indicador de salud de la coalición, yo creo que se aquietó cuando sucedieron dos cosas. Uno, llamémosle el comienzo del desmembramiento de la lista del pueblo y su incapacidad para levantar una lista parlamentaria, no una lista parlamentaria, candidatos al parlamento de los distritos. No lograron parar ninguno, y la única que había era Fabiola Caipillay, que al final desistió por llevar como en su espalda la camiseta de la lista del pueblo. Y por otra parte, esta suerte de estabilidad, no sé cómo llamarlo, pero de resolución del conflicto de la plantilla parlamentaria,
que fue aparentemente muy fácil. O sea, por lo que yo tengo entendido, ya el lunes en la mañana ya tenían la lista parlamentaria terminada ya como para inscribir, y lo cual fue bastante menos traumático de lo que se pensaba. No, en cambio, no así lo que sucedió en Unidad Constituyente, que ahí pasaron dos fenómenos. Uno, no habían candidatos disponibles, y por otra parte no calzaban lo poco que se tenía, no calzaba con los territorios electorales. En síntesis, yo creo que haciendo como una especie de comparación, Boric tiene una muy buena lista de diputados y tiene una muy buena lista en Santiago y la Cuarta Región y algunas cositas de senadores. En cambio, Yanna Proboste tiene una muy mala lista de senadores, salvo en el sur, en los lagos, en Biobío, pero en términos de senatoriales, la lista que presentó Unidad Constituyente a mí me... ¿Y cómo se evalúa eso? O sea, esencialmente, tú ves, o sea, por ejemplo, ¿cuántas personas conocidas existen dentro de la lista de Unidad Constituyente? Ninguna. O sea, me refiero a conocidas en toda la región. Porque, te lo pongo de esta forma, Pancho Vidal y Heraldo Muñoz, o Carolina Goich, te gusten o no te gusten, o sea, más allá de la crítica, Pancho Vidal, por ejemplo, era o es lejos una persona que salía electa senadora. En la conformación de las listas del Senado tú ves los niveles de conocimiento, los niveles de influencia que tienen las personas que están ahí, y son bastante bajos. O sea, la lista del Senado de Unidad Constituyente en la región metropolitana es una lista débil, como se dice, bueno, ya ha salido en todas partes. Yo le pregunto a los chilenos o a las personas de la región metropolitana que me nombren un candidato de la lista y no van a poder reconocer a ninguno. Y por lo tanto la posibilidad de elegir un candidato ahí es muy baja. No obstante, en Unidad Constituyente, o en no sé cómo se llamará ahora, nuevo trato social o nuevo pacto social, en términos territoriales de diputados armó una muy buena lista en varias partes. Y por lo tanto eso compensa la debilidad por arriba. Pero en general lo que vamos a ver en noviembre es que lo más probable es que, por ejemplo, en la región metropolitana Chile Vamos y Apruebo Dignidad estén peleando ambos la posibilidad de tener 2 cupos, o más cerca de los 2 cupos. Vamos a tener el quinto cupo, que no sabemos ahora dónde va a caber, o sea, podría entrar en cualquier tipo de bloque, pero Unidad Constituyente, quiero volver con esta idea, no sé qué es lo que sucedió, pero las cartas que tenía no prosperaron. Sí. Maya Fernández se bajó de la senatorial y luego se bajó de su distrito, que era una carta senatorial también que podría ser importante. Sí. Bueno, desgraciadamente ya ocupamos el tiempo, y lo que queda ahora es empezar a monitorizar lo que está ocurriendo semana a semana, así que nos encontramos la próxima, Luz y Axel, a ver si es que hay novedades al respecto. Que les vaya muy bien, cuídense. Chao Luz, y que le vaya bien, Luz. Gracias. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, la clave me escucha.